Tengo el gusto de saludar y darle el uso de la voz a la presentadora del taller, Ana Eli López, ex magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, quien también se desempeñó como participante del Consejo Directivo del Centro para la Defensa de la Constitución, así como vocal de la Junta Electoral de Distrito Central. Adelante, por favor. Buenos días a todos y a todas, con el ánimo de que todos nos sintamos incluidos. El buenos días es caluroso. Parece que… ¿No? Ok. El buenos días en este momento no solo es caluroso literalmente, sino con todo el cariño que ustedes se merecen y el agradecimiento de que estén con nosotros. Muy buenos días nuevamente. Me complace presentar a Mar García, la facilitadora de este taller. Ella es una politicóloga española que ocupó el cargo de secretaria general del Partido Verde Europeo entre 2014 y 2022. Comenzó su carrera política en el Ayuntamiento de Barcelona, donde pasó 12 años, principalmente como jefa de gabinete de la teniente del alcalde, liderando iniciativas para lograr la ciudad más verde sostenible, allanando el camino para iniciativas posteriores bajo la alcaldía de Ada Colau. Actualmente, Mar es codirectora del Centro Europeo para la Acción Digital, donde empodera a organizaciones progresistas con estrategias digitales para mejorar sus campañas e impulsar un cambio social. También nos acompaña en la mesa Vanessa Santo Domingo, quien se desempeñó como comisionada electoral de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico y como comisionada del Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico, y con quien figurará como relatora de este espacio. Sin más aburrirles y para que logremos el mayor y mejor resultado de esta mesa, los dejo con Mar García y a disfrutar, escuchar y aprender lo mejor que podamos. Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Realmente es un honor este auditorio. Ojalá y pudiera siempre escoger auditorios con este porcentaje de mujeres. Desgraciadamente no es así, pero realmente me hace muchísima ilusión. Primero, quería empezar por disculparme por mi indumentaria. No se lo tomen como una falta de respeto. Es realmente un firme compromiso, porque ayer me cancelaron el vuelo hasta las 2 de la mañana. Estuve en Houston, dormí en el aeropuerto para poder coger el de las 7 para poder estar aquí hoy con ustedes. O sea que realmente disculpas por no estar, dijéramos, al tono, pero… Gracias, ambientalista, al fin y al cabo. Muchísimas gracias. Mi aportación va a ser muy práctica. Espero humildemente traer un poquito de conocimiento sobre… para poder comprender mejor la desinformación y las amenazas online a las que ustedes se enfrentan como magistradas, pero como mujeres y como políticas o como gestoras de las elecciones sobre las que tienen que opinar. Un poco la agenda de la sesión va a ser, les voy a presentar qué es el European Center for Digital Action, el Centro Europeo para la Acción Digital, y el proyecto Disinfo. Los conceptos básicos que, a mi entender, cuando primero me los compartieron, pensé, bueno, pues he aprendido algo y creo que espero que sean de utilidad para ustedes. Presentarles muy brevemente el ecosistema digital de la extrema derecha en España, pero desde el punto de vista de estructura extensible a otros países, algunas tips de cómo responder, y obviamente estaré a su disposición para preguntas. El ECDA, si podéis mover aquí. Perdón. Ajá. ¿Cómo? Allá arriba. Si podemos apagar la luz. Ajá, perfecto. ¿Ya? Si pudieran colaborar con nosotros apagando la luz. ¿De aquí arriba? Bueno, como también lo voy a ir comentando,
mientras apagan las cortinas. Exacto. Básicamente, esto tampoco es tan relevante. El European Centre for Digital Action es una organización sin ánimo de lucro donde lo que queremos es modernizar la manera de hacer campaña en Europa. En Europa los partidos políticos son estructuras muy sólidas y elefantiásicas, diría yo, donde se basan sus campañas básicamente a través de la movilización de sus miembros y olvidan a los electores entre un periodo electoral y el otro. Entonces, durante 4 o 5 años olvidan de hablarle a la gente y vuelven a sus conversaciones internas y básicamente nosotros fuimos creados para recordarles que a los electores no se les puede olvidar y que debemos estar en continua comunicación con ellos. Se me agotó la batería. Sí, ahora. Se inspira en las experiencias que o que analizamos en América, tanto en América del Norte como en América Latina también, y lo que intentamos es llevarlas a Europa para que los partidos europeos y las organizaciones sociales aprendan de ustedes, de las cosas que hacen bien y, sobre todo, también, si se han equivocado, pues para ahorrarnos errores, que a veces no siempre va de suave esto. A ver. Ajá. Empiezo, ¿por qué desarrollamos el proyecto Disinfo? Es que de cara a las elecciones europeas que pasaron en el 2024, lo que nos dimos cuenta es que la desinformación que había online lo que tenía era el objetivo de incidir en la participación electoral. Como pasa en América Latina, socavando la seguridad de las mujeres, pero también centrándose en temas sobre la seguridad energética, la seguridad electoral, sobre el coste de la vida, sobre la guerra de Ucrania, o sea, centrándose en temas para deslegitimar algunos mensajes, depende qué mensajes, sobre todo los mensajes que tienen más que ver con la legitimación de la institucionalidad de las instituciones, básicamente incluso hasta llegar a cuestionar la propia Unión Europea. Básicamente, estos son unos flashes sobre qué instrumentos se usaron en materia de desinformación para socavar la legitimidad electoral. Pero vamos a los conceptos básicos. Nosotros, cuando hacemos un training a una organización, lo primero que queremos llevar no siempre sobre la mesa, no siempre es un given, es que la desinformación tiene un objetivo muy claro, que es debilitar la cohesión social y la posibilidad de polarizar a la sociedad. Entonces, lo que la desinformación pretende es erosionar la confianza de las instituciones, pretende confundir a la gente y crear ruido informativo, de manera que aquellos ciudadanos que tienen que tomar decisiones a veces tan básicas como cuál es la papeleta electoral que van a introducir en la urna, tomen decisiones confundidamente. Y también los guían hacia perder la fe en las instituciones o en el proceso electoral, y sobre todo también los desaniman, y las mujeres es un colectivo especialmente vulnerable en este sentido, a organizarse cuando hay cosas que ya detectas que hay alguna intencionalidad maligna detrás del conjunto de información o desinformación que se está compartiendo. Quería simplemente compartir, he cogido 6 países aleatorios de América Latina, no es relevante, simplemente comentarles una cosa de este gráfico, un par de cosas. Uno, la gente pasa muchas horas online en las redes sociales, muchísimas horas, muchas más de las que nos gustaría, no solo nuestros adolescentes, sino también nuestros mayores. La gente es un news avoider, no quiere informarse a través de los canales tradicionales, la televisión, la prensa que tradicionalmente usábamos para informarnos, sino que lo hace a través de las redes sociales. Y una pequeña cosa, Twitter, en muchos de los círculos altamente politizados, Twitter es una referencia. Pero, si se dan cuenta, Twitter es la última columnita de cada una de estas
de estos gráficos, con lo cual el conjunto de la ciudadanía no está en Twitter. A veces nos obsesionamos porque hay un tuit que se ha hecho viral, pero se ha hecho viral dentro de una población pequeñísima en comparación con el resto de la sociedad. Entonces, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y sobre todo, bueno, y WhatsApp en América Latina, pero no siempre en todos los países, también Telegram, es muy aleatorio, son las redes donde están nuestros electores. Espera, poco a poco. Vale. Quería también comentar, esto es una encuesta de España, perdón por no tenerla en el caso de América Latina, pero es simplemente ilustrativa de que el Centro de Investigaciones Sociológicas en 2024 preguntó a la ciudadanía española si estaban preocupados por el tema de la desinformación. La ciudadanía es completamente aware, está súper consciente de cuáles son los problemas de la desinformación. Si se dan cuenta, son favorables a establecer límites a la propagación de desinformación en Internet, un 92%, y más de la mitad quieren que sean los gobiernos que regulen el tema de la desinformación. Actualmente está en manos de las plataformas y estamos a expensas de su voluntad a la hora de gestionar la información que se comparte, muchísimas veces maliciosa. En este sentido, querría compartir que la ciudadanía es absolutamente consciente del problema de la desinformación. Vamos a ir a los conceptos básicos. No pretendo ser muy académica, pero sí 4 conceptos quería compartir con ustedes. La información errónea es a veces información con la que nos encontramos en la red. Es una información que que no tiene intención de causar daño. A veces lo causa, pero debemos distinguir entre lo que es la misinformation y la disinformation, porque es cierto que en algunas ocasiones podemos encontrarnos con campañas que se han basado objetivamente en datos que no son correctos, pero no siempre hay la voluntad. Mayoritariamente sí, y de ahí el tema de que la mayoría de la información que nos encontramos en la red sea desinformación, pero sí que hay alguna parte de información que sería misinformation. Después tenemos la información dañina, que es aquella información que se basa en la realidad, pero que exclusivamente está orientada a dañar o amenazar a una persona, a una organización, a un país, a un proceso electoral, y que se ceba con las mujeres en todo el mundo. No solo en América Latina, también en España, también en Europa y no tengo datos de Asia, pero estoy segura que en todo el mundo. Y bueno, también tenemos la propaganda que lo que pretende es persuadir, es la propaganda de toda la vida que hemos conocido, pero también se utiliza en las redes a día de hoy, especialmente para hacer campañas electorales. Querría señalar que las minorías, y desgraciadamente voy a incluir a las mujeres en este sentido, no somos minoritarias, faltaría más, pero sí que somos un colectivo vulnerable, porque debido al patriarcado todavía no somos mayoritarias en los órganos de poder, estamos en el camino, pero las minorías y los grupos migrantes, los grupos de las comunidades LGTBI+, son destinatarios de la desinformación. Muy a menudo son los destinatarios de esta desinformación. Las minorías a veces amplias, bolsas de pobreza, personas discapacitadas, pero también son doblemente víctimas porque muchísimas veces, y lo podemos comprobar en el caso de las mujeres, la desinformación va sobre ellas, sobre algún colectivo de estas minorías. O sea, vamos a encontrar desinformación sobre colectivos vulnerables y dirigida a colectivos vulnerables, con lo cual aquí hay un sesgo importantísimo de vulnerabilidad a tener en cuenta a la hora de gestionar la desinformación. Voy a empezar con las redes, cómo operan las redes. Las redes todos sabemos, ¿no? Pero quiero recordar que las empresas de las redes sociales pues no hacen su dinero
vendiéndote productos, sino que donde está realmente el valor de los usuarios de las redes es en nuestro tiempo, es en analizar nuestras personas, nuestras preferencias, nuestros gustos, porque esa información es la que luego van a vender las plataformas a los advertisers, a los anunciantes. O sea que tenemos que tener en cuenta que aquello que genere más tiempo y más interacción va a ser lo que las Big Tech, las plataformas, van a fomentar. No va a ser los bolsos, la crema, los zapatos, el curso, lo que nos quiere vender, sino que lo que quieren las Big Tech, lo que quiere Meta, lo que quiere Twitter, es que nosotros estemos cuanto más tiempo mejor y extraer cuanta más información sobre nuestro comportamiento para venderle a las empresas de cursos, electrodomésticos o productos nuestra, dijéramos, propensión a comprarlo. Y a este se le llama el capitalismo de vigilancia, a este modelo. Entonces, desgraciadamente, el contenido dañino es rentable. ¿Por qué? Porque es el que más tiempo nos hace estar en las redes, el que más engagement nos va a hacer tener. Y todo aquello que nos mantenga cuanto más tiempo dentro de la plataforma va a ser lo que el algoritmo va a propiciar. Y esto las plataformas lo saben, que el contenido dañino es rentable, lo saben, pero han priorizado su beneficio a la seguridad. Esto es ok, pero debería estar regulado. Creo que mi deseo sería que en un futuro más próximo que lejano las plataformas pudieran estar reguladas. En Europa hay un pequeño intento con el DSA, el Digital Service Act, intenta regular un poquito las grandes plataformas, pero todavía estamos muy lejos de poder tener la eficacia que deberíamos en este sentido. Bueno, aquí hay un dato falso, pero quería también comentarlo. No son 163 moderadores, pero sí son 763. Pero bueno, de todas formas, quería comentar que solo en Meta hay 350, 370, nunca sabes el número exacto, millones de usuarios, y tienen 763, alrededor de 800 moderadores para los posts en castellano. Entonces, yo intenté calcular un poco. En un año, solo en Facebook, se hacen 198.000 millones de publicaciones. En un año. 198.000 millones, 800 moderadores. Realmente no hay una prioridad sobre el contenido que hay en la red. O sea, en su modelo de negocio no incluyen la aplicación de manera efectiva de sus términos. Con lo cual, que en Instagram son 915.000 millones de publicaciones al año. Bueno, simplemente the figure pretendía ilustrar que la voluntad de las plataformas con la moderación del contenido es prácticamente inexistente. El tema de la inteligencia artificial. Bueno, pues yo soy una defensora a ultranza de la tecnología. Creo que la tecnología nos aporta prosperidad y nos aporta progresismo y nos aporta avanzar, pero sí es cierto que la tecnología debe moderarse, debe regularse para el bien común. En el caso de la inteligencia artificial, quizá estamos un poco incluso más retrasados que en el caso de las grandes plataformas. Creo que incluso en el hipotético caso de una regulación ideal, la innovación siempre va a ser más rápida que la regulación. Debemos estar al tanto, entonces, con cuáles son los challenges de la inteligencia artificial y tenerlo en cuenta. Quería volver, es que están un poco desordenadas, quería volver un poco a el tema de la moderación. Esto es un listado de lo que pasa cuando reportas a las Big Tech, a las plataformas, contenidos que son maliciosos, dañinos. No es que no hagan nada, claro que hacen nada, claro que hacen algo, pero
es un casi nada comparado con lo que se tendría que hacer. Etiquetan de manera inconsistente, eliminan lentamente, quizá han pasado 7 días, pero ese post se ha viralizado, se ha compartido millones de veces, cuando a lo mejor lo han etiquetado conforme que es dañino o que es falso. Nunca te van como usuario, te van a volver y a decirte, perdona, lo que viste no es verdad, lo hemos corregido. Las políticas de la plataforma solo cubren los contenidos más atroces, además, y los que son prácticamente desdeñables. O sea, los esfuerzos de moderación son realmente muy pequeños. Teníamos un centro de Meta en Barcelona, teníamos en el 2023, creo, 2.500 moderadores, dejaron a estos 800. Las bajas por salud mental de los moderadores eran, había campañas en los diarios, El País y demás, hablando de la dificultad de la salud mental de los moderadores, porque realmente estaban confrontados con pornografía, abusos sexuales, vejaciones, realmente contenido que piensas, madre mía, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI todavía tengamos que enfrentarnos a estas cosas? Voy a hablar así por encima de los mecanismos que utilizan los actores para ampliar o para diseminar la desinformación. Estas son tácticas que las hemos visto en Europa, en todos los países, y estoy segura que en América Latina son exactamente las mismas, las hemos visto en Estados Unidos. Quiero también resaltar que los actores malignos son muy profesionales, nos llevan ventaja y realmente estamos donde estamos porque seguramente la gente con ideas razonables pensábamos que esto no iba a poder ocurrir, pero nos ha pillado el tren. Bueno, la amplificación artificial, pues la creación de cuentas falsas, múltiples bots, muchísimas, muchas veces no somos conscientes, pero miles de cuentas que son capaces de compartir lo mismo, de compartirlo con matices diferentes, pero que el algoritmo retroalimenta de manera que sean lo que sea, que se conviertan en lo más viral y por lo tanto que tengan aún más alcance, es un mecanismo, es una táctica ampliamente utilizada. Lo digo de verdad porque nosotros normalmente abordamos esto desde nuestra perspectiva personal, ¿no? De nuestra cuenta, de la cuenta de nuestra organización, de la cuenta de nuestros amigos. Realmente estamos hablando de verdaderos capacidades de profesionalización altísimas, donde estamos hablando de miles y a veces de cientos de miles de, por ejemplo, cuentas que retroalimentan una narrativa que puede ir de una parte a otra del Atlántico y convertirse en viral. Después tienen muchísimos canales propios. Yo me dedico a formar partidos políticos en Europa. Prácticamente el conjunto de los partidos prodemocráticos, casi todos los hemos formado más o menos. Todavía es el momento en que encuentre que hay partidos que utilizan otras maneras de comunicar que no sea su branded, su cuenta, sí, su marca. Y la gente no tiene ganas a veces de oír del partido de aquí, de allá. Entonces, bueno, quizá hay que empezar a abrir la mente, que hay que comunicar de manera más innovadora. Los chavales de 17, 18, 20 años que ya pueden votar no van a ir a nuestras cuentas de nuestros partidos, de nuestra sociedad civil, a informarse sobre cuál es nuestro programa electoral. Hay que empezar a pensar y los malos actores ya lo han hecho. También han sido capaces de infiltrarse en todos los grupos, aquellos grupos como más ¿cómo lo diría? Temáticos, grupos de vecinos, grupos y vecinas, grupos de intereses particulares, restauración de muebles. Son capaces de inmiscuirse en el grupo de WhatsApp de las personas que han creado su pequeño grupo de restauración de muebles, de intercambio de ropa, de reparación de calzado, de coches, de deportes. Han sido capaces de inmiscuirse en
los canales cerrados de WhatsApp, Telegram y ocupar los mensajes para su propio beneficio. Y luego quería también pararme en un tema, y es que, ya lo he dicho, son muy buenos en materia de comunicación. Cumplen estos 4, dijéramos, técnicas. La repetición. Yo casi siempre cuando estoy haciendo un training a una organización no gubernamental, a un partido, se piensan que porque ya han puesto un mensaje, ya tenemos que decir algo diferente. Es que ya lo hemos dicho. Hoy hemos hablado de vivienda. Bueno, pues quizá si este es nuestro mensaje principal en esta campaña electoral, tenemos que hablar de vivienda hasta la saciedad. Cada día queremos traer un mensaje nuevo, cada día queremos innovar. Los partidos prodemocráticos queremos decirlo todo y decirlo todo muy profesionalmente y queremos, somos muy poco efectivos en este sentido a la hora de llegar de transmitir el mensaje, porque nos quedamos en el mensaje, no llegamos al interlocutor. Entonces, esta repetición que los actores malignos hacen, utilizan como técnica, es efectivísima. Entonces, yo siempre recomiendo que hay que repetir hasta la saciedad. Además, la repetición acaba imponiéndose a la verdad. Te acabas creyendo aquello que te han dicho 2 millones de veces o que lo has oído 2 millones de veces, porque ya lo has oído tanto que ya lo has normalizado, por lo tanto, te lo acabas creyendo. Después, sus temas. Ellos se han concentrado en hablar mal de las mujeres, hablar mal de los colectivos inmigrantes. En España estamos pasando ahora mismo por una ola anti-inmigración. Bueno, Estados Unidos creo que también está en este momento. Hablar mal de las minorías. Entonces, tienen sus temas. El aborto es uno de sus temas principales. Ellos tienen una agenda clarísima, que no es muy amplia. No es muy amplia. La desregulación, el aborto, socavar a la mujer, volverla a la cocina, las minorías y poca cosa más. Poca cosa más. Esa es su agenda, pero desgraciadamente están ganando la hegemonía cultural. Y luego son buenísimos a la hora de construir narrativas. Nosotros hablamos de cambio climático y hablamos de el CO2 y las renovables y la sostenibilidad y no sé qué. Pues no, ellos hablan de villanos, hablan de héroes, y utilizan sus temas y los narran de una manera mucho más proclive a que la sociedad la suma. Entonces, bueno, es un tema a tener en cuenta. Vamos a dejar de pensar que el dato mata al relato, porque no es así, es a la inversa. Y lo último es, en general, los partidos prodemocráticos son prudentes, intentan minimizar los errores y están poco dados a la experimentación. Los partidos o las voces o los actores malignos no tienen ningún problema en innovar a la hora de crear narrativas y testear cuál es la que va a funcionar. Nosotros, bueno, como queremos minimizar los errores, pues somos poco innovadoras. Malos actores. Bueno, nos hemos encontrado que estados mismos son capaces de utilizar técnicas de desinformación y técnicas dañinas. Es tremendo porque la gente que somos profundamente democráticas pensamos que los estados son estructuras que tienen que garantizar nuestro bienestar, ¿no? nuestro well-being, ¿no? Son estructuras son estados de derecho, tienen unas leyes y las leyes se cumplen. Pues bueno, hay estados que deciden que las leyes no tienen tanto valor, sino que hay otras técnicas malignas que son capaces de otorgarles más poder. Pero también hay actores no estatales muy poderosos y con muchísimos recursos. Y quería subrayar esto. Hay muchísimos recursos invertidos en que consolidar democracias iliberales. En Europa lo estamos viendo con el señor Víctor Orbán, pero no solo eso. En Estados Unidos lo estamos viendo con el señor Donald Trump y ustedes en América Latina creo que también tienen bastantes ejemplos en los que pueden experimentar que los grupos de extrema derecha tienen muchísimo poder y muchísimos recursos y que los grupos con valores democráticos normalmente están bastante descapitalizados, dijéramos. Entonces, bueno, es como el David contra Goliat. Quería señalar que, como ya dije antes, la inteligencia artificial va a ser
uno de los próximos challenges. No me voy a parar mucho. Son características de la inteligencia artificial. Simplemente vamos a tener que ir con cuidado porque nos va a traer retos que seguramente quizá todavía no podemos ni ver. Algunas formas en las que se manifiesta, deepfakes, contenidos de respuesta inmediatísimo. Ha habido una catástrofe. En el minuto 1 tenemos un vídeo generado con inteligencia artificial que culpabiliza seguramente a una mujer o seguramente a un gobernador o seguramente a una persona o que tiene un interés detrás. La inteligencia artificial nos va a permitir traducir cosas que antes tardaríamos muchísimo más tiempo. Bueno, en general la eficacia va a ser muchísimo mejor que lo que tenemos hoy en día. Un poco, ¿por qué funciona? Quiero pararme un momentito. ¿Por qué nuestro cerebro? ¿Por qué hay cosas tan absurdas? El señor Trump decía, los inmigrantes se comen a los gatos. Es absurdo. Todos lo sabemos, que la gente no come gatos en general, ¿sabes? Es que no. Entonces, ¿por qué nos lo creemos? ¿Por qué la gente cree? ¿Por qué hay narrativas que se solidifican? Bueno, pues nuestro cerebro crea atajos también mentales y quería traer 5 aquí. Uno es el sesgo de confirmación y es que tenemos tendencia a buscar información que confirme nuestras creencias y a ignorar aquello que lo contradice. Entonces, ya he dicho, los actores malignos son capaces de crear narrativas de manera muy eficaz y saben todos y cada uno de estos, han analizado todos y cada uno de estos atajos mentales y crean sus narrativas teniendo en cuenta todo eso. La heurística de disponibilidad es la tendencia a juzgar la probabilidad de un acontecimiento en función de la facilidad con la que nos viene a la mente ejemplos parecidos. Por lo tanto, también si hay una narrativa que ha sido creada de manera que inmediatamente nos lleva a pensar, bueno, pues a lo mejor en Corea comen perros. Pues igual, ¿sabes? Se va a crear una narrativa sobre que en Ohio las personas asiáticas son capaces de comerse el perro. Es que, bueno, no sé si saben que en Corea hay una sopa de perro negro. En todo caso, bueno, la heurística de disponibilidad es uno de aquellos atajos mentales que nuestro cerebro utiliza. El sesgo de anclaje, la tendencia a confiar demasiado en la primera información que encontramos a la hora de tomar una decisión. Y lo he dicho antes, repiten constantemente. Crean narrativas nuevas, se va a quedar ahí. Si es la primera vez que alguien nos dice eso, se va a quedar ahí, va a costar mucho que lo desprogramar nuestro cerebro de ello. La aversión a la pérdida, pues temas, he dicho, que tengan a ver con esta aversión a la pérdida que tenemos todos. Nadie quiere perder las cosas que tenemos en general, y sobre todo si son cosas que nos aportan bienestar. Por eso hablan de pensiones, por eso hablan de vivienda, por eso hablan de trabajo. Vienen a quitarnos el trabajo. Es otro de los atajos mentales. La estereotipización, esta es la típica, tendemos a agregar comunidades que sean similares, pero a la vez tenemos la tendencia a que cuando nosotros pertenecemos a una de estas comunidades todos somos homogéneos, pero cuando hay otra comunidad, el inmigrante, resulta que ellos sí que son diferentes a nosotros, que sería un poco el pensamiento de grupo y la estereotipización. Son, como decía, atajos mentales que el cerebro utiliza y que los malos actores utilizan para generar narrativas de desinformación. Esto es una slide que quería compartir, solo va a ser una. Miren, es un research nuestro, lo hacemos con Reset.tech. Esto es el ecosistema de la extrema derecha en España y cómo la desinformación está ligada uno a otro. No hace falta que entiendan, solo que normalmente que entiendan los actores, pero normalmente tendemos a pensar que, bueno, son 4 locos que están hablando de esto, son casi siempre locos, o son un conjunto de, bueno, son los granjeros que ahora están enfadados. No,
No, no, no, no, no. Es un ecosistema. Es un ecosistema muy loosely connected, o sea, están como muy informalmente conectados. Se conocen, comparten contenido, se viralizan narrativas, se apoyan, comparten recursos. Gente que trabaja aquí encontrarán ustedes instituciones, fundaciones, pseudodiarios, youtubers, se conocen, se apoyan unos a otros. Solo querría comentar que en Europa, donde el centro-izquierda está absolutamente fragmentado, nada de esta coordinación existe, nada. Los partidos prodemocráticos no hablan entre ellos, no organizan alianzas para que su mensaje se viralice. Esta coordinación que hay entre los actores malignos es realmente existe y es preocupante. ¿Cómo responder? No sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien? ¿Sí? Vale. ¿Cómo responder? Esa es la parte más importante. Sí. Bueno, quería comentarles que, claro, estos son muchos trainings que yo he compactado en una hora. No sé, estoy a su disposición si quieren más en un futuro. Seguro que podemos hacer un Zoom o lo que necesiten, en todo caso, pero está todo como muy... en todo caso, bueno, contrarrestar... Bueno, primero lo tenemos que hacer desde un enfoque muy multifacético. Tenemos que educar a nuestra población, a nuestros jóvenes. Yo soy madre de 2 adolescentes, me paso el día diciendo, por favor, no os lo creáis, pero ¿en serio? No me creo que os habéis creído, bueno, es que lo hemos visto. Mi madre tiene 87 años, también le digo, mamá, es que lo he visto en el Facebook, lo ha dicho Ana Rosa, lo ha dicho no sé quién. No, mamá, no es verdad. Hay que educar a nuestra sociedad que con la inteligencia artificial nos permite todo y, por lo tanto, todo lo que veamos no va a ser verdad. La verificación de hechos es importante que tengamos también en la sociedad civil fact-checkers. Yo soy un poco, ya les he dicho, el dato mata relato, no es verdad, pero es cierto que tiene que haber fact-checkers, tiene que haber organizaciones a las que podamos recurrir y que de manera sólida y profesional sean capaces de contrarrestar la desinformación. Creo que tenemos que exigirles una responsabilidad a las plataformas. Estoy absolutamente convencida que el futuro va a ser la regulación de las plataformas, si no, no vamos a sobrevivir, y queremos sociedades que sean habitables y amables, queremos sociedades que estén menos polarizadas, donde la solidaridad sea un valor, donde la empatía sea digamos, el valor de fondo, donde el feminismo, donde ¿sabes? La inclusión de género, la igualdad. Bueno, yo creo que tenemos que regular las plataformas porque, ya lo hemos visto, las plataformas quieren que estemos cuanto más tiempo mejor y los mensajes más dañinos son los que nos hacen estar cuanto más tiempo mejor. Por lo tanto, eso hay que corregirlo. Bueno, es la regulación de toda la vida, de anteponer el bien común a los intereses particulares, con el respeto al sistema económico, obviamente, pero es la regulación de siempre, la de vamos a garantizar los derechos de la gente. Y sobre todo tenemos que hablarnos mucho entre nosotras para poder aprender las unas de las otras. Nosotros muchos de estos aprendizajes fuimos a Estados Unidos a aprenderlos, también estuvimos en Brasil. Bueno, creo que la cooperación internacional es también un elemento que no podemos olvidar. Bueno, hay que sensibilizar sobre la desinformación, hay que desarrollar recursos y herramientas educativas. Seguramente nuestros currículos escolares deberían incorporar cómo funcionan las redes. No estoy segura que nuestros jóvenes o que en las escuelas se enseñe cómo funcionan las redes. Sin embargo, todo el mundo tiene una cuenta de TikTok en edades tempranas, todo el mundo tiene una cuenta de Facebook o de Snapchat o de lo que sea trendy en el país concreto. Tenemos que apoyar el periodismo independiente y lo tenemos que hacer de las maneras que sea posible, pues con recursos públicos, con recursos privados, pero hay que poner recursos en el periodismo independiente y hay
hay que movilizar a los ciudadanos para que participen en un diálogo constructivo. Esto es una slide que está dirigida básicamente a las organizaciones, cuando, ya les digo, cuando voy a formar partidos políticos o organizaciones no gubernamentales de derechos de las mujeres, de derechos de los animales, de educación y demás. Son cosas que les pido, sobre todo que hagan escucha social, que desarticulen mitos, que en general lo que les quiero decir es que hay que tener un plan digital. Hay que tener un plan digital y estamos en el mundo analógico todavía y hay que tenerlo en cuenta. Creo que como me quedan 5 minutos, la última cosa que voy a compartir es que hay que hacer muchas cosas, pero sobre todo hay que intentar minimizar la desinformación. Y lo que nos pasa normalmente es que cuando algo nos frustra, nos enerva, nos enfada, lo primero que hacemos es reaccionar. Lo primero, casi todos los partidos políticos cuando reciben un ataque hay que contestar. No, hay que convencer a las organizaciones de que hay que minimizar esa narrativa. Por lo tanto, vamos a intentar aguantar la frustración, la rabia, respirar y venir con alternativas que las hay. Ahora no voy a tener tiempo, pero venir alternativas de que elaboren un plan digital. Entonces, hay que, lo que les decía antes, ¿no?, de la buena comunicación, hay que dejar de explicar en exceso. También legítimamente la gente no quiere saber desde el punto de vista profesional si la capa de ozono hay que cerrarla con X cantidad de oxígeno o no, o de si muchas veces el presupuesto en educación lo hemos aumentado en 250.000 millones de euros o de dólares o de pesos o de lo que sea. O sea, hay que entender y elaborar un plan de comunicación que sea efectivo. Es un poco una de las cosas que les compartimos a las organizaciones. No voy a entrar, pero nosotros tenemos un pequeño instrumento, ya se los puedo compartir si ustedes quieren. Tampoco es la panacea, hay muchos. Esto es la Breakout Scale, que es de Ben Nimo, pero hay otros, hay otras escalas que se utiliza con puntos, que básicamente es lo que nos ayudará a elaborar un plan digital de respuesta a una desinformación concreta, que viene a decir, bueno, cuál es el impacto, cuál es la audiencia y cuál es la respuesta que debemos dar. Tengo más slides sobre qué tipos de respuestas y demás, pero básicamente tenemos que tener algún instrumento para poder abordar de manera rápida nuestros equipos de comunicación cuál ha de ser la respuesta. Y también les digo una cosa, cuando los ataques son personales a ustedes, tomen distancia y protéjanse en el sentido de no hay que contestarlo todo, no hay que amend it, no hay que contradecirlo todo. No, o sea, hay gente que está buscando exactamente eso, el daño y amplificar más esa narrativa. El daño no lo podemos evitar, nos duele cuando alguien está socavando nuestra identidad, nuestra profesionalidad, nuestra valía, pero sobre todo no les demos el placer de también amplificar su mensaje. Y ya está. Estoy a su disposición para lo que necesiten. Y muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Es un honor y un gran placer. Muchas gracias, Mar. Realmente es, creo que bastante útil lo que acabamos de oír, porque todo eso lo hemos oído en flashazos, es decir, en algunos grupos que provocan, otros que los asesores de publicidad les dicen adhiéralo, no lo adhiera, critíquelo, oféndalo, entre en su vida personal, etcétera. Pero vemos que son técnicas, son parte de cómo vamos a degradar al otro o a través de eso lograr un mejor éxito en nuestra campaña. Una vez leí una frase que me gustó, porque dice, cuando el derecho se silencia, la memoria debe hablar.
Y bien nos dicen que están tratando de regular Facebook, tratando de regular Twitter. ¿Cuánto tiempo tenemos de estar oyendo que están tratando de regularlo? ¿Cuántas vidas se han dañado? ¿Cuántos niños han sido incluso inducidos al suicidio? Entonces, Mar, mil gracias. Creo que fue altamente útil para nosotros y deja reflexiones importantes en torno a la importancia de la comunicación política para la efectiva participación de las mujeres en la arena pública y ejerciendo los derechos político-electorales. Ahora cedo la palabra a Vanessa, por favor. Gracias. Mar, muchas gracias por la exposición que nos acabas de dar en el día de hoy. Yo creo que todos los organismos electorales o los que hemos pertenecido a organismos electorales nos podemos identificar con muchas de las cosas que has dicho durante la mañana. Desde que comenzó a proliferar las redes sociales y el acceso a las plataformas en streaming, definitivamente el mundo nos cambió. La manera en que nosotros nos comunicamos y que recibimos información cambió totalmente porque hay una inmediatez del envío y el recibo de esa información que no teníamos anteriormente. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como figuras dentro de organismos electorales? Pues capacitarnos con los mejores directores de comunicaciones que podemos tener y utilizar las mejores herramientas, porque como magistradas, como comisionadas o como directoras de alguna oficina, no podemos pretender controlar todo lo que ocurre en un organismo electoral. Pues estas cosas las tenemos que delegar en un ente de comunicación que pueda fortalecer la estructura de la organización y sobre todo manejar la crisis. Yo creo que no es tanto en el día a día, bueno, sí en el día a día, pero lo que puede determinar el éxito o el fracaso de un término, un ciclo de un organismo electoral puede ser el pobre manejo de crisis. Y lo dijiste efectivamente, tenemos que comunicar, tenemos que hablar. Y yo sé que todo el mundo le gusta hablar de la palabra transparencia. A mí no me gusta utilizar la palabra transparencia, a mí me gusta decir hablar con la verdad. Cada vez que tenemos una situación tenemos que salir a la calle, utilizar los medios de comunicación, las redes sociales para decir la verdad. Porque mi gente, si nosotros nos inventamos un cuento, una teoría, un cuadrito, inventárselo al final del día va a terminar manejando otra crisis. El salir a decir la verdad nos ayuda, nos fortalece y crea una mejor imagen tanto para la estructura organizacional como para los componentes. Porque nosotros estamos en estos organismos por un término fijo, un término determinado. Y luego salimos a la sociedad a trabajar en lo que se llama, en mi caso, para ser abogada. Por lo tanto, el tiempo en que estamos ocupando estos cargos, tenemos que tratar de llevar la información de la forma correcta. Porque, como bien dijo Mar, tenemos la misinformación y tenemos la desinformación. ¿Cómo la atacamos? Es difícil. No podemos regular las redes sociales en estos momentos, es imposible. Nosotros podemos denunciar a través de los componentes de monitoreo que tiene Facebook, que tiene X, que tiene Instagram, y al final del día pueden tardar hasta 3, 4 días en bajar la publicación, lo cual nos afecta no por ese día nada más, sino por varios días consecutivos, hasta que se viraliza la publicación que lleva a la desinformación. Yo en algún momento tuve la oportunidad de compartir en el Tribunal de Panamá con los compañeros de Yara Campos. Ellos tienen un centro de monitoreo. A mí me pareció fantástico las facilidades que tenían y que tenían personal, obviamente utilizando la inteligencia artificial y personal humano, en el cual podían identificar publicaciones repetitivas, y algo que nos comentaron era que habían hasta personas o cuentas falsas que hablaban o publicaban información falsa en diferentes eventos electorales a través de las Américas. No era solamente en Panamá, ocurría en Panamá, ocurría en Perú, ocurría en Colombia, pero eran los mismos actores. Por eso ese fortalecimiento de la cooperación que estaba hablando ayer Yara, del monitoreo tanto para los organismos electorales como para la organización, es altamente beneficiosa para todas y cada una de nosotras. Yo creo que el que nosotros, cada vez que encontremos una información falsa, le pongamos un label, una etiqueta de fake news, información falsa, nos ayuda al momento.
Obviamente hay que escoger las batallas, como tú dijiste. No podemos pensar que salir a reaccionar por cada noticia falsa nos va a resolver los problemas, nos puede crear más problemas. Porque, por ejemplo, estaba hablando de Twitter, ahora X, la cantidad de personas que entra a esta plataforma es menos y tiene unas características bien específicas. Yo a veces quería publicar en X y me decían, ¿pero por qué? Si ahí hay muchos haters. Lo que tú publicas va a ser atacado. Utiliza otras herramientas como Instagram, como Facebook, como YouTube, a través de los podcasts, que ahora obviamente también ha tenido su efervescencia. Así que el que cada organismo cree un fuerte sistema de comunicaciones y tenga las personas más capacitadas y actualizadas en este tema, va a fortalecer el organismo electoral y sobre todo tratar de minar lo más posible lo que intentan hacer estos actores, que es restar confianza a las instituciones. Las instituciones que lo que hacen es administrar la democracia en cada uno de nuestros países. Y eso sí es peligroso. Y nosotros tenemos que buscar la manera de ver cómo podemos identificar a estos actores e inmediatamente señalar todos los eventos en que se intenta minar la credibilidad del organismo electoral y de sus miembros. Y no solamente la credibilidad, también la seguridad. Ya hemos visto nuestras compañeras de otros organismos electorales, específicamente en Honduras, que se han utilizado las redes sociales para intimidarlas, para crearle inseguridad y hacerlas llevar a pensar si merece la pena permanecer en este cargo, si yo voy a poner en riesgo no mi seguridad, la de mi familia. Así que el manejo de esta información de las redes sociales, de lo que se conoce como streaming, es necesario. El organismo electoral que no tenga incorporado una buena oficina de comunicaciones va a tener muchos problemas. Y ese es mi análisis. Y yo creo que ya Mar lo identificó claramente. Espero que nos puedas compartir la presentación porque es de mucho valor para todas nosotras. Gracias, Vanessa. ¿Cómo? Gracias, Vanessa, y gracias, Mar. Realmente para nosotros es un gran placer haberlos tenido. Es un ejemplo de que todos estamos en la misma línea tratando de entender qué es esa lucha de poder a través de las redes sociales. Nosotros en Guatemala, yo soy guatemalteca, nosotros en Guatemala la última elección tuvimos el resultado de un trabajo a través de las redes sociales en las universidades. Ganó la persona que menos imaginaba, quizá quien iba en el último lugar o quizá no hubiera llegado ni al último lugar y llegó al balotaje con una persona que siempre ha llegado, es decir, en 4 veces ella ha llegado al balotaje y ha ganado el otro. Le decimos, construye presidentes. Pero bueno, las redes sociales en este caso ayudaron. El problema más serio que tenemos, que como resultado de eso, nuestro Tribunal Supremo Electoral está desintegrado, producto de esa información negativa que está corriendo a través de las redes sociales. Entonces, sí creo que el tema 1 es no creer todo lo que vemos y el tema 2, actuar con responsabilidad y tomarlo con responsabilidad y no responder hepáticamente, sino responder con el cerebro, que es lo más difícil. Mil gracias por su atención y si necesitamos o si tienen alguna duda que quisieran plantear en este momento, pues es el momento y si no, le damos las gracias a María Vanessa por la colaboración que nos han dado. ¿Hay dudas? ¿No? No hay dudas. Gracias. Agradecemos su participación en este taller y les solicitamos dirigirse a la entrada principal para el traslado al lugar del almuerzo. Muchas gracias. Excelente tarde.